Platón en este libro retoma lo que había quedado inconcluso en el libro cuarto. Recordemos que Sócrates se había desviado de la conversación para detallar la educación de las guardianas, la procreación de los hijos y además estaba tratando de establecer el estado ideal y el alma que gobierna en ese estado. ¿Y cómo era el estado ideal? Bueno, repasemos un poco. El estado ideal era la aristocracia y tenía que tener la división correcta de trabajo. Nadie podía realizar múltiples profesiones. La educación más importante era la matemática y la dialéctica. Estaba prohibido la propiedad privada y todas las madres e hijos debían de ser comunes. Para Sócrates, este modelo de gobierno era justo. ¿Por qué era justo? Porque una persona que se gobierna a sí misma como si fuera una aristocracia es la mejor clase de persona. Ahora bien, ¿cómo degenera el sistema político perfecto de los reyes filósofos en timocracia y los demás sistemas políticos corruptos? Para esto Sócrates utiliza el discurso de las musas. Dentro de este discurso existe un número perfecto que señala la fecha en que los movimientos circulares de los astros más propicios son adecuados para la reproducción de la especie humana. De acuerdo con esto, Sócrates menciona que al principio los gobernantes respetarán este número, pero con el tiempo lo irán olvidando, dando como resultado casar a las doncellas con mancebos en los momentos no propicios, y nacerán niños no favorecidos por la naturaleza y no favorecidos por la fortuna. Es así que se formarán gobernantes menos capacitados, que empezarán a descuidar a las musas en la educación y luego en la gimnasia, generando como resultado una educación deficiente que impedirá a los guardianes reconocer la diferencia entre las razas y sobre todo comenzará la mezcla que es el origen del caos social. Después Sócrates va a determinar las formas malas de gobierno y la descripción del ciudadano individual de estos sistemas desviados, las cuales son timocracia. Este sistema de gobierno está comparado con los de Creta y la Lacedemonia, que era parte de Esparta. La palabra timocracia también está relacionada con la epopeya de Homero, la Ilíada, donde encontramos a Aquiles y Agamenón, que eran líderes que precedían las monarquías, pero también representaban como figuras timocráticas, ya que sus riquezas y posesiones eran dignos de honor y además eran valoradas en la antigua Grecia. Después de la timocracia sigue la oligarquía, luego la democracia y por último la tiranía. Como podemos notar, Platón en este libro habla de estas cuatro distintas formas erróneas de gobierno en forma decreciente. Estas se van desencadenando una de otra, es decir, que las acomoda de la menos peor a la peor hasta llegar a la tiranía. ¿Por qué hace esto? Porque Sócrates ve la ciudad humana que es imperfecta y por lo tanto está destinada al fracaso. Ahora profundicemos un poco más sobre la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Empecemos por timocracia. Cuando la estructura social del gobierno aristocrático se derrumba y entra en guerra civil, es reemplazada por la timocracia. La timocracia está totalmente obsesionada con el honor y la gloria. Esto se da porque los gobernantes que organizan la procreación de los guardianes fallan en el cálculo del ciclo indicado para la fecundidad y la esterilidad. Por lo tanto, los guardianes engendrarían hijos cuando no debieran, siendo estos no favorecidos por la naturaleza y la fortuna, como se había mencionado. Los gobernantes elegidos por error, como lo dice Sócrates, desearán la propiedad y serán dueños de estas propiedades. Además, se dedicarán al entrenamiento militar para controlar a los productores. Estos militares solo les importa el honor y la victoria. Por lo tanto, son líderes elegidos por sus habilidades en la guerra y no por su sabiduría.
el hombre timocrático no está controlado por la razón, sino por sus emociones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque la educación le fue impuesta, sobre todo la educación del atletismo y no el de la filosofía o la música. Ahora es necesario conocer cómo se forma el hombre timocrático. Sócrates menciona que desde su juventud tenía un padre de bien, un hombre idealista. Este joven veía cómo su padre humildemente rehuía de los honores y de las actividades públicas. Es decir, que el padre odiaba los chismes y también la hipocresía de la vida política. El joven también escuchaba a su madre lamentarse debido a que su marido no pertenecía a una clase gobernante. Se lamentaba de no ser tan estimada como otras mujeres porque su esposo no se ocupaba en enriquecerse y de estar en una mejor posición social. Es asimismo como el joven escucha la versión racional de su padre y la versión colérica de su madre, que finalmente es puesto en una encrucijada de partidos extremos, llegando a alimentar su soberbia y su ambición en honores, la cual adopta un término medio entre la razón y la ambición. Lo que quiere decir es que el padre cultivaría el sentido de consideración y virtud del niño, lo cual el joven percibiría que su padre no es muy estimado en la ciudad, pero las otras influencias externas se dedicarían a cultivar su alma y sus deseos. Por lo tanto, el joven no sería un mal chico, pero sería demasiado arrogante y estaría obsesionado con el honor. Puede que el joven de la timocracia desprecie un poco el dinero y la actividad lucrativa, pero a medida que envejece se enfoca cada vez más en salvar sus bienes, ya que las virtudes de su alma no han sido purificadas por los efectos saludables de las actividades de razonamiento y las experiencias estéticas que Platón recomienda a la clase alta aristocrática. De esta forma, una vez que se establece este sistema de gobierno timocrático, empieza a decaer por la acumulación creciente de riquezas de la clase gobernante, tras las batallas ganadas y otras conquistas. Y aún teniendo suficientes honores, estos gobernantes no se saciarán y aumentarán su afán de enriquecerse, asignándole más valor a los objetos que brillan que a la virtud. De este modo, los ciudadanos se volverían codiciosos y sedientos de honores, admirarían más al rico que al hombre virtuoso. Todos los interlocutores piensan que Sócrates lo ha descrito perfectamente, por lo que deciden pasar a la oligarquía. Platón caracteriza la oligarquía como gobierno de unos pocos. Este sistema político dividiría la misma ciudad en dos, la clase de los ricos y la de los pobres. Ambas conspirarían entre sí y serían enemigas declaradas. Este modelo acrecentaría las diferencias económicas entre los ciudadanos en progreso de unos pocos beneficiados. A medida que las personas compiten entre sí para adquirir más riqueza, pronto se dan cuenta de que lo más honorable de estar en la ciudad es ser rico. La virtud está totalmente degradada porque la riqueza y la virtud siempre están en desacuerdo. Y pronto a nadie le importará ser virtuoso en absoluto, solo les importará el dinero y más dinero. Ahora que la ciudad está obsesionada con el dinero, la gente seleccionará a las personas más ricas de la ciudad para que sean sus gobernantes. Después Sócrates describe el carácter de la ciudad y los problemas que se presentará. El primer problema es la distribución misma del poder político. Esta impide que los hombres sabios y virtuosos pero pobres influyan en la vida pública, mientras los ricos, pero incompetentes, tienen acceso a gobernar en la política. El segundo problema que se presentará es la inestabilidad causada por las divisiones de clase entre ricos y pobres. Las oligarquías buscan agudizar la desigualdad para alimentar la lujuria material de sus gobernantes. La clase pobre crece y muchos de ellos se convierten en mendigos o matones que llegan al punto de amenazar la estabilidad del Estado desde adentro.
Y por último, el tercer problema que se presentará es el mal desempeño en las campañas militares. Una oligarquía generalmente le irá mal en campañas militares porque los ricos, que son pocos, harán un pequeño ejército y lo hacen porque tienen miedo de dar armas a la mayoría, que son los pobres, por temor a una revolución. Y si se da la revolución donde los pobres vencen a los ricos, el pueblo simplemente procede a dividirse las propiedades entre ellos y el poder político. Es así como, según Platón, se establece una democracia. Ahora, ¿cómo se forma el hombre oligarca o el hijo oligárquico? Bueno, este ve al padre timocrático como un gran ejemplo, siendo ambicioso y sediento de honor y fama. Sin embargo, cuando es testigo de los problemas que enfrenta su padre debido a esas tendencias timocráticas, por ejemplo, cuando desperdicia los bienes públicos en una campaña militar y es llevado a juicio ante la corte, perdiendo de esta manera sus propiedades, el futuro oligarca se empobrece. Cuando este joven lo ve sufrir a su padre, sufre también él, quien, echando abajo los valores y humillado en la pobreza, poco a poco logra realzarse hacia la fortuna, instaurando su organización política. El oligarca es guiado por su avaricia y su individualismo, con el cual se alzó desde la pobreza, y son estas mismas características del oligarca lo que lo lleva a su caída. Cuando los pobres observan el modo acaudalado de la vida del oligarca, hacen la revolución en beneficio de una igualdad de condiciones. Eliminan a los oligarcas y obligan a todos a vivir en pie de igualdad. De este modo exitoso se establece la democracia, por medio de una revolución armada liderada por el pueblo. La democracia es un régimen aborrecido por Platón. Nace a partir de que los pobres ya no quieren estar en la misma situación. Para Platón, la democracia no es más que un sistema de libertad y libertinaje, en donde cada uno hace lo que le da la gana o lo que le place, generando la anarquía y la desorganización. En este gobierno no se exige educación para gobernar y ejercer cargos públicos. Basta con decir ser amigo del pueblo y el sistema te echa a la suerte un cargo público. Además, este sistema no respeta la ley y se lanza hacia sus deseos, corrompiendo los vicios, llamándolos virtudes. Sócrates comienza a mencionar los deseos necesarios, innecesarios e ilegales, que representan al hombre democrático, que es hijo del hombre oligárquico. Ahora, ¿qué son los deseos necesarios? Bueno, son aquellos que no podemos rechazar y su satisfacción nos beneficia. ¿Qué son los deseos innecesarios? Son aquellos que se orientan al gasto y no a la adquisición. Un ejemplo de deseo necesario sería comer por hambre, mientras que comer en exceso solo por placer sería un deseo innecesario. En conclusión, los deseos necesarios son como hacer dinero, porque son útiles y productivos, mientras que los deseos innecesarios son como ser tacaños, ya que atesoran sin uso. Por último, tenemos los deseos ilegales, que son aquellos deseos que transgreden las leyes y se acercan a la perversión. Finalmente, el hombre democrático se interesa mucho en todas las cosas que pueden comprar con su dinero. Platón aquí está seguro de que el hombre democrático está más preocupado por su dinero que por cómo puede ayudar a la gente. Hace lo que quiere cuando quiere hacerlo. Su vida no tiene orden ni prioridad. De esta manera, Platón no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno, porque según él, la igualdad atrae a individuos que buscan el poder y están motivados por el beneficio personal. Pueden ser altamente corruptibles y esto eventualmente puede conducir a la tiranía. La tiranía es donde nadie tiene disciplina y existe totalmente el caos. Es la ciudad más degradada y la peor. Es una ciudad en guerra constante y miedo, en donde el exceso de libertad ha terminado esclavizando a los ciudadanos ante los caprichos del caudillo del pueblo, convertido en el tirano de la ciudad.
Ahora, ¿cómo se forma el hombre tiránico? Según Platón, el hombre tiránico es hijo del hombre democrático. Es la peor forma de hombre debido a que es el más injusto y por lo tanto el más alejado de cualquier virtud. Está consumido por deseos sin ley que lo llevan a hacer cosas terribles como asesinar y saquear. Él se acerca más a la total anarquía. La idea de la moderación no existe para él. Está consumido por los placeres más bajos de la vida y recibir estos placeres por capricho destruye el tipo de placer que solo se puede obtener a través del conocimiento del dolor. Si gasta todo su dinero y se empobrece, el tirano robará y conquistará para saciar sus deseos. Naturalmente, la gente lo odiará cada vez más, por lo que necesitará aún más seguridad y más compañeros. Después Sócrates imagina que entre estos compañeros habrá algún sabio por lo menos, ya que Eurípides, el poeta trágico, decía que los tiranos suelen rodearse de hombres sabios. De esta manera, notamos que es obvio que esta clase de poetas no serán permitidos en la ciudad de Sócrates. De hecho, se sabe que los poetas en la época de Sócrates andaban difundiendo elogios tanto por la tiranía como por la democracia, porque ambas formas de gobierno ayudaban a los poetas en la política. Luego interviene Adimantos. Adimantos sugiere que un tirano obtendrá su riqueza gastando el dinero sagrado de la ciudad y de todas las propiedades que ha confiscado a sus enemigos. Una vez que esto se agote, el tirano se apoyará en sus amigos, luego en los padres de sus amigos, luego incluso en sus propios padres, sin respetar en absoluto la idea de que los adultos deben cuidar a sus padres. De hecho, si el padre del tirano se niega a apoyar a su hijo, el tirano probablemente lo matará. Y es así como Sócrates y los interlocutores han definido cómo un gobierno puede cambiar de ser totalmente libre a uno esclavizante.